Saludos amigos. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos pensamientos pasan por tu mente en un solo día? Según estudios, el cerebro humano genera entre 60.000 y 80.000 pensamientos diarios. Sí, has leído bien. Sin embargo, a pesar de esta avalancha de ideas, la mayoría de nuestras preocupaciones y ansiedades son infundadas, ya que solo un pequeño porcentaje de esos pensamientos llega a materializarse en sucesos o acciones concretas. Entonces, ¿por qué perdemos tanto tiempo y energía preocupándonos por cosas que probablemente nunca sucederán? Otra preocupación constante que solemos tener es qué dirán los demás de nosotros. Pero, ¿sabías que cuantas más personas haya, más chismes y opiniones habrá? No podemos complacer a todos en este mundo, así que ¿por qué permitir que la preocupación por la opinión de los demás nos robe la felicidad presente? Acompáñame. Te contaré una pequeña historia para entender esto mejor. Y recuerda, quédate hasta el final del vídeo, porque te espera una gran sorpresa. Comencemos. Esta es la historia de un anciano y su hijo que vivían en un antiguo reino. El anciano, con su rostro tallado por la sabiduría de los años y su figura encorvada por el peso de las experiencias vividas, se ganaba la vida vendiendo la madera que con amor y dedicación extraía del frondoso bosque que rodeaba su modesta morada. Pero lo que era peculiar en el anciano era su extraña conversación y su hermoso caballo blanco. No había otro caballo tan hermoso en todo el reino y en los reinos circundantes. La presencia del majestuoso caballo blanco despertaba no solo la admiración, sino también la envidia en el corazón del rey de este reino y de aquellos cuyas arcas rebosaban de riquezas. Muchas personas ricas intentaron comprar el caballo, e incluso el rey ofreció una gran cantidad de monedas de oro, pero el anciano no cedió a la tentación de nadie. Con voz serena pero firme, rechazaba cada oferta con las palabras: «Este caballo no es solo una propiedad, es parte de mi familia». Para él, la lealtad y el amor no tenían precio, y el animal no era una simple propiedad. Jamás traicionaría a un miembro de su familia por unas monedas de oro. Nunca cedería ante la tentación del dinero. Una noche, el anciano y su hijo cenaron juntos. El hijo se durmió después de la cena, y su padre, satisfecho, se dirigió al establo para cuidar a su preciado caballo blanco. Allí, entre el olor a heno y madera, pasó las horas dedicado a su tarea, asegurándose de que su compañero estuviera cómodo y bien cuidado para la noche. Sin embargo, al amanecer, cuando fue a buscar a su fiel amigo al establo, el caballo había desaparecido. El anciano buscó por todas partes y preguntó a la gente, pero no pudo encontrar al caballo. Estaba muy preocupado, pensando que alguien lo había robado. Unos días más tarde, la noticia de que el caballo había desaparecido se extendió por todo el reino. El fuego de la rumorología se propagó por todo el estado, y muchas personas acudieron allí y comenzaron a hablar, alimentando la vorágine de especulaciones y conjeturas. Ya sabíamos de antemano que algún día el caballo sería robado. «Este anciano es muy pobre y débil. ¿Cómo podría proteger a un caballo tan valioso? Es obvio que alguien lo habría robado tarde o temprano», dijo alguien riendo entre la multitud. «El golpe de perder al caballo ha sido un golpe devastador para él. Después de todo, era su única fuente de ingresos», murmuraba otro individuo con un deje de sarcasmo. «Qué buena suerte habría sido si hubiera sucumbido a la tentación y vendido el caballo al rey», agregaba, provocando más risas entre los presentes. El anciano no respondió a los comentarios de nadie, simplemente dijo: «Lo que sea, está bien. La verdad es que el caballo no está en el establo. Lo demás se verá». Cerca de 2 meses después de este incidente, una noche, el anciano estaba sentado solo en la puerta de su casa cuando de repente el caballo regresó. Al ver al caballo de vuelta, el anciano estaba muy contento. Se dio cuenta de que el caballo no había sido robado, simplemente se había escapado al bosque, pero finalmente encontró su camino de regreso. Pero lo sorprendente fue que el caballo había vuelto acompañado de otros 15 caballos de la misma raza. Al día siguiente, la noticia se extendió por todo el reino como un incendio en el bosque. Con la llegada del caballo y sus 15 compañeros, la comunidad se reunió en torno al anciano.
Con respeto y admiración en sus voces, le expresaron su asombro y reconocimiento. «Tenías razón», dijeron con sinceridad. «La partida del caballo no fue una desgracia, fue una bendición para ti. Ahora no tienes 1, sino 15 caballos más. Tu suerte ha cambiado, ahora puedes convertirte en un comerciante de caballos». Sin embargo, el anciano, imperturbable ante la euforia de la multitud, mantuvo su serenidad característica. Con una paz interior que irradiaba confianza, respondió con humildad y aceptación. «La verdad es que sí», dijo con calma. «El caballo ha vuelto con otros 15 caballos. Sea lo que sea, está bien. Lo que tenga que pasar, pasará». El hijo del anciano, inspirado por la llegada de los nuevos caballos, decidió embarcarse en una nueva aventura: aprender a domar caballos salvajes. Sin embargo, pronto descubrió que el arte de domar a estos magníficos animales no era tarea fácil. Solo 3 días después, el chico estaba intentando domar a uno de los caballos salvajes. Con determinación, se subió a lomos del animal, pero el joven perdió el equilibrio y cayó al suelo con un estruendoso golpe. El anciano, presenciando impotente la caída de su hijo, sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el grito de dolor de su hijo resonaba en el aire. Rápidamente, las personas que presenciaron el accidente acudieron en ayuda del joven y lo llevaron con urgencia al médico más cercano. La gente se reunió y con tristeza le dijeron al anciano: «Tenías razón, no fue una bendición que llegaran esos 15 caballos, fue una maldición. Tu único hijo ha perdido una pierna. ¿Cómo podrá casarse ahora? Eres un hombre desafortunado». Pero el anciano no se vio afectado por los comentarios de la gente. Simplemente dijo: «La verdad es que mi hijo ha perdido una pierna. También es verdad que ahora debo cuidarlo en su vejez. Pero sea lo que sea, está bien. Lo que tenga que pasar, pasará». Amigos, detengámonos por un momento y reflexionemos juntos sobre esta historia tan poderosa. Ahora que el anciano se enfrenta a la adversidad después de que su hijo sufriera un accidente, te desafío a reflexionar sobre cómo manejas los contratiempos en tu vida. ¿Has experimentado alguna vez una situación difícil que al final resultó ser una bendición disfrazada? Cuéntanos tu historia en los comentarios y ayúdanos a inspirar a otros con tu fortaleza y sabiduría. Continuemos con nuestra historia. Un tiempo después, en un giro inesperado del destino, los enemigos del rey atacaron el reino con un gran ejército, pillando por sorpresa a las fuerzas del monarca. La debilidad repentina de las defensas reales hizo que la gente joven del reino también fuera reclutada a la fuerza. En medio del caos y la desesperación, la noticia llegó hasta la morada del anciano, cuya preocupación por la suerte de su único hijo no hizo más que aumentar. Sin embargo, para su alivio, su hijo, debido a su invalidez, fue eximido del servicio militar, evitándole así el terrible destino que aguardaba a tantos otros jóvenes del reino. La gente, con lágrimas en los ojos, se reunió en la casa del anciano y le dijo: «Tenías razón, la caída de tu hijo no fue una maldición, fue una bendición. No tuvo que marchar a la guerra. Nuestros hijos se han ido ahora y no sabemos si volverán de la guerra. Tú, que has visto tanto la alegría como el dolor en tu vida, ¿cómo logras mantener la calma y la esperanza en tiempos tan difíciles?». Así, rodeado por la compasión y el afecto de su comunidad, el anciano, con la misma tranquilidad y humildad que lo caracterizaban, compartió su sabiduría con aquellos que lo rodeaban. La verdad es que la vida es como una montaña rusa, llena de altibajos, giros inesperados y momentos de pura emoción. Pero lo más importante es aprender a aceptar lo que nos depara el destino con serenidad y gratitud, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Mi hijo puede haber perdido una pierna, pero ha sido salvado de un destino aún peor. El anciano continuó: «Lo primero es entender la verdad. La verdad es que tu hijo ha ido a servir a la patria. Quizás no fuera tu deseo, pero aún así se fue. Si es una desgracia o una bendición, nadie lo sabe. Hasta que no dejes de calificar las cosas como buenas o malas, seguirás sufriendo. ¿Por qué preocuparse por la suerte? Si vas a cuidar algo, cuida tus acciones, cuida tus pensamientos y vive feliz.
No necesitas prestar atención a lo que dicen las personas. Aunque hablen bien o mal de ti, si prestas atención a lo que dicen, tu mente se volverá inquieta y por lo tanto te afectará. Es mejor concentrarte en las cosas importantes de tu vida que siempre te traerán felicidad interna. Las palabras del anciano obligaron a la gente a reflexionar. Quizás el anciano tenía razón. La gente seguía preocupándose por sus hijos, pero ahora también tenían la esperanza de que regresarían después de ganar la guerra. También comprendieron que cada evento en la vida tiene una razón y que las decisiones, buenas o malas, pueden cambiar con el tiempo. Y así, en el eco de las palabras del anciano, la comunidad comenzó a comprender que la felicidad no reside en la certeza del futuro, sino en la gratitud por el presente. Cada momento, cada experiencia, nos brinda la oportunidad de encontrar la dicha en las pequeñas cosas, de cultivar la alegría interna que nos hace verdaderamente libres. En este camino hacia la plenitud, la aceptación de lo que es se convierte en nuestra guía y el amor en nuestro faro en la oscuridad. Porque al final del día, lo que verdaderamente importa no son las circunstancias externas que enfrentamos, sino la actitud con la que elegimos enfrentarlas. 2 días después, las noticias del frente de batalla trajeron un suspiro de alivio a todo el reino. El rey, con estrategia y coraje, logró derrotar a los enemigos y asegurar la paz para su pueblo. Sin embargo, la victoria no llegó sin costo. Muchos de los valientes soldados que partieron en defensa de su patria regresaron con heridas de batalla. A pesar del dolor y la aflicción que acompañaban a las heridas, el regreso de los soldados fue recibido con júbilo y gratitud por parte de la comunidad. Para el anciano, cada día era un regalo preciado, una oportunidad para apreciar la belleza de la vida y aprender de las lecciones que el destino tenía reservadas. Con su sabiduría acumulada a lo largo de los años, enseñaba a su hijo el valor de la paciencia, la fortaleza y la compasión, virtudes que los acompañarían en su viaje por la vida. Y así, entre risas y susurros de gratitud, el anciano y su hijo continuaron su camino, sabiendo que, pase lo que pase, siempre tendrían el amor y la compañía del otro para iluminar el camino. Amigos, esta historia nos enseña a no prestar atención a lo que dicen las personas. Cuantas más personas haya, más opiniones habrá, y no podemos hacer feliz a todos en este mundo. Permanece feliz en tu presente, así que toma decisiones correctas basadas en tu propio juicio. Las palabras que hoy pronuncian las personas pueden ser completamente diferentes mañana. Por lo tanto, debemos enfocarnos en nuestro trabajo, en alcanzar nuestros objetivos y seguir adelante. Si seguimos escuchando a la gente, nunca avanzaremos y nos veremos atrapados en sus palabras. Antes de ver el reto final, quiero recomendarte un libro que relacionado con la enseñanza de la historia de hoy. El alquimista, de Paulo Coelho. Aunque no sigue exactamente la misma trama, comparte temas similares sobre el destino, la aceptación de lo que sucede en la vida y la búsqueda del significado personal. En El alquimista, el protagonista emprende un viaje en busca de su sueño personal y a lo largo del camino aprende lecciones sobre la importancia de seguir su corazón, enfrentar desafíos y aceptar lo que el universo le ofrece. Es un libro ampliamente conocido y apreciado por su mensaje inspirador y su capacidad para motivar a los lectores a seguir sus sueños. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora nuestro desafío final. Elige una situación en tu vida actual donde te encuentres preocupado por el qué dirán los demás o por eventos futuros que están más allá de tu control. Utiliza la filosofía del anciano como guía. ¿Cómo podrías adoptar una actitud de aceptación y confianza en el flujo de la vida? Diseña un plan de acción con pasos concretos para liberarte de esa preocupación y enfocarte en vivir plenamente en el presente. Comprométete a seguir este plan durante los próximos 30 días y comparte tus experiencias y aprendizajes en los comentarios. Estoy seguro de que encontrarás una nueva perspectiva y paz interior. Para finalizar, nos gustaría mandar un saludo a la familia Dubán Andrade de El Salvador, a Irma Argueta de Los Ángeles, California y a Eugenia de Argentina. Y recuerda que si quieres un saludo personalizado o dedicarle la historia a alguien,
Escribe su nombre y desde dónde nos ves en los comentarios. Por último, ¿qué aprendieron de la historia de hoy? Pueden decírmelo en los comentarios. Comparte el vídeo con aquella persona que necesita escuchar esta historia y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en otro nuevo vídeo con un nuevo mensaje. Hasta entonces, cuídate mucho y que tus días venideros estén llenos de claridad, bondad y la profunda sabiduría de Buda iluminando tu camino. Gracias. Namaste.